Bueno, primeramente tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a otra clase de nuestro curso de control de la calidad del software. En este día vamos a continuar trabajando con lo que es la unidad número 3, denominada Técnicas Estadísticas Avanzadas para el Control de Calidad. Dentro de esta tercera unidad nos corresponde en el día de hoy revisar lo que sería el tema 3.2, el cual se denomina técnicas estadísticas aplicadas a la calidad. Como ustedes recordarán, ya en la clase anterior estuvimos introduciendo algunas técnicas básicas. Entonces, de allí comenzamos entonces. En primer lugar, tenemos que hablar un poco acerca del control estadístico de procesos. Ya ustedes saben que la estadística consiste básicamente en acumular una serie de datos, una serie de valores y realizar análisis respecto a ellos en base a una serie de parámetros preestablecidos. De allí, lo siguiente que tendríamos que enfocarnos en este punto sería en lo que significa la capacidad de un proceso. En este caso, estaríamos hablando del grado de actitud que tiene dicho proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. Vean que aquí podemos hacer referencia a el cumplimiento de requerimientos si estamos hablando de lo que es desarrollo de software y el cumplimiento de parámetros de características si estamos hablando de lo que son procesos productivos, procesos de fabricación. Por otro lado, cuando estamos hablando de esta capacidad de proceso, vamos a pensar en dos, vamos a decirlo así, en dos niveles, en dos categorías. Lo primero es que cuando la capacidad del proceso es alta, decimos que él es capaz de cumplir con sus propósitos, con sus especificaciones técnicas. Además de esto, cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo, decimos que está bajo control, que es de tipo controlado. La idea es lograr que nuestros procesos eh, tengan siempre estas dos características, una alta capacidad y además de ello que sean estables. Luego de ello, tendríamos que nombrar ahora algunas herramientas estadísticas que pueden ser de utilidad cuando hablamos de lo que es la gestión de la calidad. Vean que allí tenemos 4 herramientas importantes a las cuales vamos a hacer referencia. En primer lugar están los histogramas, luego los gráficos de control, los gráficos de probabilidad y los índices de capacidad. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, un poco acerca de los histogramas. Aquí tenemos una definición. Vamos a pedirle al amigo Capuñay que está por allí, por favor, si fuera tan amable, leyera esa definición. Buenas noches. Buenas noches. Histogramas es la representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores presentados, permitiendo la comparación de resultados de un proceso. Muy bien, entonces allí tenemos una definición bastante básica, bastante sencilla acerca del concepto de histograma. Este tipo de diagramas de modelos sirven para obtener una primera vista general, es decir, un panorama respecto a lo que es la distribución de los valores.
en base a ciertas características de tipo cuantitativa. De esta manera, ofrece una visión de grupo permitiendo referenciarnos en base a ciertas preferencias o tendencias por parte de la muestra hacia una determinada región de valores dentro del espectro válido que puedan adquirir dicha característica. Se utilizan normalmente para relacionar variables cuantitativas. De estas variables de tipo discreta se dibujan por separadas y el gráfico se llamaría histograma de frecuencias, porque la variable representa el eje horizontal, ya no representa un espectro conjunto de valores, sino digamos que así, sino que la cantidad de veces que están presentes dichos valores, usándolo para lo que es la representación cualitativa o categórica de nuestras variables. Esto es muy común usarlo o trabajarlo cuando estamos con lo que serían las tesis, ese diagrama de barra que actualmente es lo que más comúnmente se aplica. Permite la comparación entonces de lo que serían los resultados de un proceso. Bueno, cuando hablamos de histograma, podemos hablar de dos tipos fundamentales. Uno que se basa en frecuencias absolutas y el otro se basa en frecuencias relativas. Fíjense que cuando hablamos del de frecuencias absolutas, estamos hablando de vamos a decir, de valores numéricos totalizados, de valores completos, pero que no están relacionados directamente entre sí. Estos se usan mucho en distintos ámbitos debido a su sencillez, pero, pero solamente se pueden aplicar cuando los intervalos son iguales, ya que en ese caso las alturas, las superficies serían proporcionales. Estos niveles se introducen a través de lo que serían diversos estadísticos básicos elementales y no profundizan realmente en detalles. Por otro lado, tendríamos lo que serían los histogramas de frecuencias relativas. En este caso, lo que se hace es calcular un poco lo que sería la relación existente entre esos valores que estamos trabajando. Este es el tipo de histograma que más frecuentemente se utiliza a nivel universitario. La elaboración del gráfico es un poco más complicada porque los números normalmente no son enteros, y como en el caso anterior se puede aplicar solamente cuando los intervalos son iguales. Las alturas van a ser proporcionales a lo que serían los valores de nuestro sistema. Fíjense que aquí tenemos, para aclarar un poquito más acerca de esto de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, que es algo que ya ustedes deberían conocer de cursos anteriores. Vean el ejemplo que está en la parte inferior. Supongamos que nuestras categorías serían las notas de los alumnos. Alumnos con 4 puntos, alumnos con 7 y alumnos con 10 sean los valores que tenemos en nuestra tabla de datos, donde a nivel de frecuencia absoluta nos indican que hay un alumno que sacó 4, dos alumnos que sacaron 7 y 3 alumnos que sacaron 10. Fíjense que allí lo que estamos expresando es la cantidad de ocurrencias de cada evento en términos numéricos simples, normalmente discretos, es decir, en valores enteros. Tenemos luego un segundo tipo de frecuencia,
que sería la acumulada absoluta. Por el momento no nos va a ser útil para el diagrama que estamos nosotros estudiando, pero igualmente es bueno refrescar ese conocimiento. En el caso de la frecuencia absoluta acumulada, lo que hacemos es sumar el valor anterior. ¿Qué quiere decir esto? Yo traigo, bueno, disculpen, continuamos entonces. Vean que en este caso yo traigo de mi valor anterior, que sería este, el término 1. Cuando voy a aquí, como no tengo ninguno previo, simplemente lo traslado como acumulada porque es el primer valor. Luego, para obtener el segundo, debo sumar lo que llevaba anteriormente, que sería este 1, con el siguiente valor, que sería este 2. Y lo acumulo de este lado el total. Como tenía 2 más 1, sería 3. Luego, el total que obtuve lo sumo con la siguiente. Y así obtengo mi otro total. Aquí está, que serían 3 que traía más 3 que tengo ahorita, son 6. A final de cuentas, siempre el primer valor va a ser igual al primer término de mis lecturas. Aquí está, 1 es igual a 1. Y el último valor, que es aquí un 6, va a ser igual al total que traigo yo de mi estudio. No puedo obtener un valor diferente porque habría algún error en lo que estoy indicando. Fíjense que la siguiente sería la frecuencia relativa. Aquí lo que se hace es dividir la frecuencia absoluta que tengo aquí entre el total de elementos que conforman mi muestra, el total de valores, que sería este 6. Y eso me va a conformar mi frecuencia relativa. ¿Entienden esta idea? La frecuencia absoluta es sencilla. Solamente hay que obtener los valores directamente del estudio o del área donde estamos trabajando. La frecuencia acumulada es ir sumando el valor que se tenía total anterior con el siguiente término. En el caso de la frecuencia relativa, hay que dividir nuestra frecuencia absoluta entre el total de elementos de nuestro estudio. Y lo mismo se puede aplicar para lo que es la relativa acumulada. Lo que haríamos en el caso de la relativa acumulada es dividir la frecuencia absoluta acumulada entre la cantidad de elementos de la muestra para obtener mi relativa acumulada. Aquí está. Estos son términos que, repito, ustedes deben conocer de diferentes cursos que tienen que ver con estadística. Yo simplemente les estoy presentando la idea de manera sencilla para poder continuar de manera clara con lo que estamos tratando de explicar. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de estos conceptos de frecuencia absoluta, acumulada y relativa? Vamos a continuar entonces porque me dicen que todo va bien. Bueno, aquí lo siguiente que tenemos serían los pasos para la construcción de un histograma de frecuencias. Fíjense que los están aquí numerados, los traté de expresar de la manera más sencilla posible a través de un ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el rango de datos. Vamos a imaginar que nuestro conjunto de datos sea ese que acaba de aparecer en pantalla.
Sería 15, 12, 16, 8, 27, 32, 10, 20, 30, 24. A este conjunto de valores es a los que vamos a determinarle el rango. Ese rango no es otra cosa sino un máximo y un mínimo. Entonces, ¿cuál es el valor máximo dentro de ese conjunto? ¿Cuál es el valor máximo dentro de ese conjunto? Muy bien, 32. ¿Cuál es el mínimo? 8. ¿Cuál sería el tamaño de nuestro rango? Solamente tienen que hacer la resta para completar esa casilla. ¿De cuánto sí? ¿Cuánto sería? Ahí tienen la ecuación. Tienen el máximo, tienen el mínimo, nos falta el rango. 24. 24, exactamente. Vean que esto mismo lo utilizamos normalmente cuando estamos trabajando con la tesis para hacer la categorización. Establecemos un rango, un máximo y un mínimo para crear los intervalos correspondientes. Entonces ya hemos cumplido con el paso número 1. El paso número 2 sería establecer la cantidad de grupos de trabajo. Vean que en este caso yo voy a fijar como que son 3 grupos de trabajo. Entonces ya el paso 2 está fijado. Normalmente se acostumbra a usar 3 grupos de trabajo por cuestiones de simplificar los procesos, de hablar solamente de categorías medio, bajo y alto. Pero ustedes podrían en ciertos estudios necesitar otras cantidades otras cantidades de grupos de trabajo, siendo el procedimiento exactamente el mismo. El siguiente paso dice establecer la anchura de la clase. Esa anchura es lo que yo he denominado aquí la variación. Allí, para hacer eso, debo dividir el resultado que me dio en el rango, que lo tengo aquí, entre la cantidad de grupos que decidí establecer. ¿Cuánto me daría ese resultado? 8. 8. Entonces, este sería mi anchura de la clase, es decir, la cantidad máxima de elementos que ella puede soportar. Ya tengo el paso número 3. El paso número 4 sería construir los intervalos de clase. Fíjense que en este caso, cuando estamos hablando de las categorías, establecimos 3. Aquí estarían. La primera sería bajo, la segunda sería medio, la tercera sería alto. Y dentro de esas categorías tenemos que establecer los intervalos. En el caso del bajo iría desde el mínimo, que nuestro mínimo lo tenemos aquí, vale 8. Entonces ese 8 vendría para acá hasta ese valor más la variación que establecimos. Es decir, 8 más 8. Sería aquí 16. Vean que normalmente cuando estamos hablando de este tipo de rangos, la primera parte trabajamos con mayor o igual, mientras que en la segunda parte trabajamos con menor. Ya va, segundo aquí, que se me atravesó alguien que puso la cámara. En la segunda parte trabajamos con menor. Por lo tanto, el 16 estaría incluido dentro de ese intervalo, ¿sí o no? No. Eso quiere decir que si lo queremos colocar como menor o igual, trabajaríamos en este caso solo hasta el 15.
para colocarlo como menor o igual, es decir, para incluir solamente los elementos que pertenecen al intervalo. Esto lo hacemos el cambio en este caso porque estamos trabajando con valores de tipo discreto. Cuando trabajamos con valores de tipo continuo no lo podemos hacer, porque recuerden que si lo colocamos hasta el 15 en un valores continuos, el 15,1, 15,2, etcétera. Voy a repetir aquí. Vamos a borrar solamente esta parte. Mire, vea lo siguiente. Vamos a establecer lo que serían nuestros intervalos de clase. Aquí está el paso 4. El primero es sencillo. El primero es el mínimo. Nuestro mínimo aquí dijimos que era 8. Entonces el primero es de 8. ¿Por qué? Porque realmente dentro de ese intervalo los valores como por ejemplo el 7 no existen de momento, no están presentes en ningún momento. Por lo tanto, los podemos descartar simplemente. Ajá. Entonces allí podemos comenzar desde el 8 para este intervalo específico. Igualmente, si queremos hacerlo de una vez, el último valor va a ser el máximo, es decir, va a ser el 32, el cual debería ir aquí donde terminan nuestros intervalos. Estos son los dos valores más fáciles de ubicar. ¿Saben por qué coloqué aquí el 8 y abajo el 32, verdad? ¿Saben por qué coloqué en uno el 8 y en el otro el 32? Por eso son los extremos, ¿no? El mínimo y el máximo. Exactamente, el mínimo y el máximo. Ahora bien, luego para lo que es el valor aquí del bajo, el máximo del bajo, el límite del bajo, lo hago sumando a este valor que ya tengo, a este 8 que ya tengo, le sumo la variación que yo calculé, que era de 8. Y sería 8 más 8, 16. Fíjense que en este caso, que creo que es donde está la duda, en la primera parte nosotros trabajamos con mayor o igual porque tenemos que incluir ese 8. Pero en la segunda parte trabajamos solamente con menor. Quiere decir que el 16 no está incluido. Si estamos trabajando en términos continuos, lo dejamos así. Eso significaría, por decir algo, que es desde 8 hasta 15,99. Si estamos trabajando en términos discretos, lo más conveniente sería el adecuar un poco ese cálculo. Como es menor, quiere decir que Sí, ahí también hay. Ajá. Como es menor, quiere decir que el 16 no está incluido. Por lo tanto, si estamos trabajando en términos discretos, simplemente le resto 1 y lo llevo a 15 para quedar con el siguiente elemento que sí está incluido. Es decir, mi intervalo bajo va a ser desde 8 hasta 15. ¿Estamos claros allí en lo que hice y por qué lo hice? Profe, ¿y si fuera un 17, le bajaríamos también? Claro, si estamos en discreto, recuerda, si es continuo no. El valor que tengamos, digámoslo así, le reducimos 1. Ahora bien, me voy a ir a lo que sería el alto. En el caso del alto, tengo mi máximo. Para yo calcular el otro límite, lo que tengo que hacer es a este valor que tengo aquí, restarle mi variación. Es decir, le resto 8. Me daría aquí 24. Pero igualmente vean que de este lado yo estoy en menor o igual.
Pero mi ecuación me dice que aquí es mayor, perdón. Aquí es mayor. ¿Cuál sería el dígito que sigue al 24? El número mayor que 24 más cercano si estamos en un entorno discreto. En este caso, para trabajar con la igualdad, lo llevo entonces a 25. ¿Para qué esto? Si yo le coloco aquí hasta el 16 y aquí hasta el 24, no me van a quedar homogéneos los intervalos. Vean que si yo incluyo el 8 tendría 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuántos elementos tengo allí? 8. 8. ¿Qué es lo que dije que era mi rango de grupos? Hago lo mismo para el valor alto. Si voy desde 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. ¿Cuántos tengo? 8. 8 nuevamente. Ahí estoy cumpliendo con lo que calculé al principio. Ahora bien, para el rango medio lo que hago es tomar las variaciones que ya calculé. En este caso, como aquí me quedé en 15, aquí vendría a colocar el siguiente dígito, que sería un 16. Y como aquí me quedé en 25, aquí vendría a colocar el dígito anterior, que sería el 24. Y ya tengo listos mis intervalos de clase. ¿Entienden lo que acabo de hacer? ¿Necesitan alguna aclaración adicional? ¿Sí necesitan aclaración? Vamos a borrar aquí un poquito. Voy a borrar. Primero, necesitamos saber el máximo y el mínimo. Nuestro máximo, lo buscamos aquí, es 32. Y nuestro mínimo habíamos dicho que era 8. Eso nos da un rango que va a tener un tamaño que sería 24. ¿Hasta ahí estamos claros? Luego de allí, nosotros decidimos que íbamos a establecer solamente 3 intervalos. Y esto nos va a dar una variación. Esta variación o ¿cómo se llama? O ancho de la clase. En este caso dijimos que iba a ser de 24 que tengo aquí. Déjenme, voy a ponerlo completo. Le voy a poner el mismo color para que lo vea mejor. 24 entre este 3 que tengo aquí. Me daría un ancho de la clase de 8. ¿Hasta allí estamos bien? Hasta allí creo que estábamos bien, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Ahora lo que necesitamos definir son los intervalos de clase. Esos intervalos de clase van a llevarse de la siguiente manera. El primerito que voy a colocar va a ser el mínimo. Nuestro mínimo era de 8. El último que voy a colocar va a ser el máximo. Nuestro máximo era de 24. Hasta allí deberíamos estar bien. Porque aún, 24 no, perdón, 32. 32. Estaba anotando el que no era, no es el verde, es el azul. Le estoy tratando de repetir los colores para que puedan verlo mejor cuál viene de dónde. 32. Ahora bien, ya tengo mi mínimo y mi máximo, pero me están faltando los otros 4 valores de esos intervalos. Para el bajo, voy a hacer la sumatoria de este 8 que tengo aquí
de color rojo con este 8 de color negro. Es decir, voy a sumar estos dos. 8 más 8, 16. Pero como aquí está un símbolo de menor, esto hace que yo no pueda colocar el 16, porque estoy trabajando con intervalos de tipo discreto. Tengo que restarle 1. Entonces, 8 más 8, 16, menos 1 serían 15. Allí tendría mi límite en cuanto a la clase denominada bajo. Verifico que está bien. Si yo cuento desde el 8 hasta el 15, incluido ambos valores, estoy teniendo allí 8 términos exactamente, que es mi tamaño del grupo, mi variación. ¿Hasta allí estamos bien? Vean que ahorita los contamos. 8, 9, 10 nos dio exactamente 8. Ahora bien, lo siguiente que vendría sería la parte del alto, porque ya tengo un valor allí. Para yo calcular ese otro límite del rango alto, lo que voy a hacer es que a este que tengo aquí, a este valor de 32, le voy a restar mi variación que está aquí, que serían 8. Eso me da 24. Pero como yo tengo aquí nuevamente un símbolo de mayor, no de mayor o igual, le sumo 1, me daría 25. Si yo hago mi conteo, desde 25 hasta 32 hay exactamente 8 números que estaría cumpliendo nuevamente con lo que había establecido respecto a la variación o tamaño del grupo. Allí ya tengo el medio y el bajo y el alto, perdón. Lo siguiente que tengo que hacer es definir el intervalo para lo que sería la categoría media. En este caso, simplemente yo voy a tomar este 15 que está aquí y lo voy a trasladar para acá sumándole 1 que ya le había restado. Sería aquí 16. Y voy a tomar este 25 que tengo aquí, que le sumé 1, ahora se lo voy a restar. Sería 24. Y allí tendría mis 3 intervalos. Si contamos allí, en este caso van a ver que hay 9 elementos y no 8. Pero esa es la manera en la que se trabaja eso para poder equilibrar las diferentes categorías entre sí. Ahora sí, quedó más clara la explicación. Bueno, continuamos entonces. Voy a borrar esto. Y vamos, no se preocupe mucho, yo no tengo problema con repetir la explicación, lo que quiero es que quede claro. No vaya a ser que yo les, por ejemplo, les coloque en una pregunta del examen. El límite superior del rango bajo o de la categoría bajo para este conjunto de datos sería, y entonces ustedes no sepan de dónde salió eso. Vamos aquí a continuar entonces. Vean lo siguiente. Ahora vamos con lo que sería la construcción de nuestro histograma. Lo que hicimos anteriormente fue simplemente definir ciertos parámetros, definir ciertas categorías. Para construir el histograma debemos entonces, en este caso, en primer lugar, trabajar con las frecuencias absolutas para un primer ejemplo. Fíjense que, imagínense que este histograma que tengo aquí todavía no estuviera presente. Vamos a comenzar a determinar esas frecuencias absolutas. Se recuerdan que el rango bajo iba entre 8 y 15. Por lo tanto, allí lo primero que tengo que hacer es contabilizar cuántos valores tengo que pertenezcan a ese rango. ¿Cuántos valores habrían
de esos 10 que tengo allí, que entren en el rango entre 8 y 15. Muy bien, 4. Allí los tienen marcados, entonces mi respuesta aquí sería 4. Que sería lo que se va a representar mediante esta parte del gráfico. Luego de allí, para el rango medio, el cual iba entre 16, ya vamos a cambiar el color, pues no se ve, entre 16 y 24, ¿cuántos valores tenemos allí? Ajá, recuerden 3. que ambos valores están incluidos. Por lo tanto, allí estarían. Fíjense que tenemos, voy a quitar esta flecha que me estorba. Tenemos en este caso 1, 2 y 3 valores, porque estos extremos van incluidos allí, porque estoy trabajando con lo que sería menores o iguales. Mayores iguales, menores iguales. Por eso fue que hice el cambio para no tener que estar equivocándonos cuando pasáramos a esta parte. Luego de allí, esto me dio 3. Aquí directamente podríamos decir que como son 10 valores y ya hemos utilizado 7, el otro serían 3 elementos. Pero igualmente es bueno verificarlo. En este caso, el siguiente rango sería entre 25 y 32. Fíjense que en ese caso contamos entonces con 3 elementos nuevamente. Ya hemos utilizado todos nuestros datos y nos ha dado de manera correcta el total. Si al final, cuando ustedes terminen de hacer esta categorización, suman y no tienen el total adecuado, quiere decir que hicieron algo mal, que se saltaron algún elemento y deben revisar todo el procedimiento. ¿Estamos claros hasta allí? Profesor, ¿cómo determina usted las frecuencias absolutas en medio y alto? En medio y alto. Los Sí, ¿cómo lo calculamos en la determina? otra pantalla, los rangos. Bien. Mira, aquí lo tenemos, ¿ves? Lo que hacemos es buscar. Para el bajo ya tú sabes que era entre 8 y 15, lo que habíamos definido allá. Es decir, Sí. este eran los que van entre 8 y 15. ¿Te recuerdas que para el alto habíamos definido que era entre 25 y 32. 32? Y para el medio los que nos quedaron sobrando, que sería entre el 16 Y el 24. y el 24. Entonces lo que hacemos es ir buscando dentro de esta lista de datos cuáles coinciden. Por ejemplo, para el bajo, este entraría en el rango bajo porque es menor o igual que 15. Este también y este también. De todas maneras, aquí los tienes marcados los 4. Para el medio hacemos lo mismo, buscamos los valores que estén entre el 16 No, y el ya, 24, ya incluidos entendí, ambos ya. extremos. Y para el rango alto, los que estén entre 25 y 32. Ya va valiendo. Bien, Profesor, ya profesor, ya lo entendí, ya lo entendí, ya lo entendí. Muchas gracias. entonces para eso es que estábamos definiendo los rangos en el paso anterior, para poder tener una noción de cómo íbamos a trabajar. Vean que esto mismo se utiliza bastante cuando ustedes están haciendo sus tesis, ¿oyeron? Generalmente hay que categorizar los valores para poder sacar bien las conclusiones. Porque si ustedes no lo hacen así, van a tener demasiadas, vamos a decir, demasiados subgrupos. Y eso sería complicado para el análisis. Vamos con lo que sería la siguiente.
Para las relativas es el mismo procedimiento. La única diferencia es que hay que dividirla entre la cantidad de elementos. En este caso, dijimos que aquí habían 4 bajos, 3 medios, según lo que vimos anteriormente, y 3 altos. ¿Cuánto es el total de elementos? Tenemos 10 elementos. Por lo tanto, para mi frecuencia sería de 0,4. Esta sería de 0,3. Y esta sería de 0,3. Aquí no cambia el gráfico, no se preocupen, lo que iría con los inclusive. Habitualmente para los diferentes tipos de estudio, como trabajar en términos decimales es un tanto engorroso, lo que hacemos es llevarlos a porcentajes, que es una manera muchísimo más eficiente. En este caso, por ejemplo, para el bajo sería 40%. Aquí los porcentajes dieron fácil porque yo los puse intencionalmente así. Pero normalmente el porcentaje debe tener 2 o 3 dígitos decimales. Pero yo los puse para que diera entero. Aquí sería 30%, porque si no, ¿cómo escribo aquí en estos cuadros con este lapizote en un número largo? Y aquí sería 30%. Habitualmente cuando trabajamos frecuencias relativas, tratamos de llevarlas a porcentaje porque es mucho más comprensible, mucho más fácil para el ser humano. ¿Estamos claros hasta allí? Vean entonces que para este tipo de gráficos, en el eje horizontal o eje de las axisas, se van a colocar los intervalos que ya hemos definido. En este caso tenemos aquí bajo. Uy, ya déjeme cambiar que estoy escribiendo en blanco. Bajo, medio y alto. Mientras que por otra parte, en el eje de las ordenadas o vertical, se representan las frecuencias correspondientes, ya sean absolutas o relativas. Es decir, aquí vamos colocando, aquí serían los diferentes números, aquí estaría el 40, aquí estaría el 30, por decir algo, 20 y 10. Entonces fíjense que es frecuencia en el eje vertical y intervalos o categorías en el eje horizontal. Normalmente no se trabaja invertido esto por cuestiones de costumbre, vamos a decirlo así. Luego de allí, lo que hacemos es dibujar mediante barras rectangulares del mismo ancho los valores proporcionales correspondientes, donde el alto estaría representado precisamente por la frecuencia que estamos estudiando. ¿Estamos claros en cuanto a este tipo de diagramas? Sí, profesor. Bueno, ya no borré. Vamos a darles un pequeño descanso para que asimilen bien los conocimientos antes de continuar con el siguiente tipo de diagrama. 5 minuticos, muchachos, ya volvemos.